Bueno, buenos días. Vamos a socializar el artículo científico denominado Evaluación de sistemas agroecológicos mediante indicadores biológicos de la calidad del suelo, en este caso la mesofauna de África. Este artículo fue desarrollado y publicado por Ana Socarrás y en esta ocasión será socializado por Lady Juliet Cuyabazos Burbano y quien les habla Lina Vanessa Salazar Cerón. Primeramente, a modo de introducción, en este apartado nos mencionan que la agroecología va más allá de lo que es la producción del sistema. Entonces, esta propone lo que es una estrategia para diseñar agroecosistemas que sean productivos, resilientes, estables y sostenibles. Entonces, para evaluar la sostenibilidad del manejo de un agroecosistema, debe tenerse en cuenta la definición del estado del suelo, es decir, sus capacidades y sus propiedades, también lo que es su evolución, a través de la evaluación de su calidad. Las prácticas agroecológicas lo que hacen es influir notablemente en el desarrollo de comunidades de organismos edáficos altamente diversificados. A su vez, la fauna edáfica, en especial lo que es la mesofauna del suelo, está fuertemente involucrada en varios procesos importantes que permiten que un suelo sea funcional. Estos son, por ejemplo, la fragmentación y la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje y la disponibilidad de los nutrientes, el filtrado del agua y del aire, la degradación de los contaminantes. También tenemos lo que es la formación de la estructura del suelo y la estabilidad del ecosistema y por último, también se puede mencionar en esta parte lo que son las redes tróficas relacionadas. Por otra parte, estos organismos son sensibles a lo que son las perturbaciones antropogénicas en escalas de tiempo relevantes para el manejo del suelo y que son útiles para determinar su grado de afectación debido a la actividad humana. Por su parte, lo que es la fauna de África va pues, desde una especie en particular hasta lo que son las comunidades y todo lo que abarca sus procesos biológicos han sido como una propuesta para indicar la calidad del suelo. Por ejemplo, lo que son los grupos de ácaros edáficos tienen diferentes respuestas a los manejos aplicados a este, mientras que los orivátidos son más susceptibles a las prácticas de manejo. Los astigmados y los prostigmados pueden ser muy numerosos en lo que son sistemas agrícolas y ganaderos, y esto puede ser principalmente debido a que sus poblaciones se ven muy beneficiadas como resultado de lo que es la actividad antrópica. En dos estudios que se mencionan en este apartado, uno de ellos fue realizado por Bejan en 1999 y el otro por Hermosilla en 1974. Se propuso la relación entre lo que es la densidad de diferentes taxones con funciones ecológicas contrarias como un indicador del grado de degradación y antropización del suelo. Del mismo modo, lo que fue Vedano en 2011 señaló que la diversidad de las comunidades edáficas es una herramienta útil para monitorear la calidad del suelo en el tiempo, conjuntamente con los indicadores físicos y químicos. De este modo, para finalizar esta parte del artículo, se menciona que el objetivo principal de este trabajo fue evaluar a través de relaciones o los balances entre los diferentes grupos de la mesofauna el efecto de los manejos agroecológicos aplicados en dos sistemas transformados y finalmente pues para compararlos con el pastizal tradicional que les dio origen. Por otra parte, a la hora de hablar de la metodología y de los materiales, se menciona que el estudio se realizó en una finca agroecológica de 1 hectárea, que esta se encuentra ubicada en la localidad de Cangrejeras, provincia de Artemisa, Cuba. En esta se integra lo que son actividades ganaderas y agrícolas. Por su parte, la ganadera está en un 75% y la agrícola en un 25%. Sus suelos es ferrílico rojo típico y es equivalente a un ferrazol, según lo que es la clasificación de la FAO. En la tabla que estamos observando se muestra lo que son las características físico-químicas para cada una de las áreas evaluadas. Como ya pues estamos observando, existen 3 áreas evaluadas. Dentro de estas se encuentra el pastizal cultivado, que en el artículo se relaciona con la letra P. Se puede denominar que tiene un pH de 6
Un porcentaje de materia orgánica de 3,65, una densidad aparente de 1,34 y una capacidad de retención de agua de un 50%. También tenemos lo que es el forraje, tiene un pH de 6,5, un porcentaje de materia orgánica de 5,14, una densidad aparente de 1,06 y una capacidad de retención de agua de un 60%. Y por último tenemos ya el cultivo, que se encontró que tiene un pH de 6,4, un porcentaje de materia orgánica de 4,14, una densidad aparente de 1,16 y una capacidad de retención de agua de un 54%. Mm, en cuanto a los tratamientos y el diseño, pues como ya se mencionó anteriormente, en las áreas evaluadas dentro de las fincas se encontraron pues tres áreas. La primera, pues el pastizal cultivado se designó como un área de control con una baja carga. Y es importante mencionar que esta área tenía más de 20 años de implantado y pues encontrada sin inundaciones agrícolas. Y en este caso, la comunidad vegetal que predominó fue la Megathyrus maximus. La segunda área fue la del forraje. Esta se originó del área de pasto, fue sometido a un régimen de manejo con compost de desechos vegetales y estiércol. También pues fue implementado con forraje de cobertura. Por último, tenemos el policultivo. Esta también procedía de lo que era el área de pasto, en la que además del tratamiento orgánico que se mencionó en el forraje, también se practicó la rotación de cultivos de ciclo corto y fundamentalmente se implementaron cultivos de yuca, maíz, plátano, frijol, calabaza, boniato, tomate y espinaca. En esta área también se utilizó lo que fue abono orgánico en forma de compost y humo de lombriz a razón de 4, 5 y 6 toneladas por hectárea. Y esto pues dependía de la disponibilidad, así como también de los restos de las cosechas. Los tratamientos los constituyeron las tres áreas descritas. Las dos últimas tenían 8 años de establecidas y en cada una pues se llegaron a tomar 5 muestras de suelo a un solo nivel de profundidad, es decir, de 0 a 10 centímetros, con ayuda de un cilindro de 5 centímetros de diámetro por 10 centímetros de profundidad. También lo que fueron los muestreos se efectuaron a los 6 y 8 años de la transformación de las áreas de forraje, la de forraje y la de cultivo, y fueron tres muestreos en la época de lluvia, es decir, en mayo, en julio y en octubre, y tres en la época seca, en diciembre, febrero y marzo, en ambos años. A la hora de hablar de lo que fue el procedimiento, la extracción de la fauna de África se realizó durante 7 días con embudos Tulgren y se utilizó, pues aquí no hubo necesidad de utilizar ninguna fuente artificial de luz y calor. Después se procedió a contar y separar los individuos mediante un microscopio estereoscópico y se conservaron en alcohol al 70%. Después se identificaron según pues lo que fue la clasificación de Brusca, con la que se llegó hasta la categoría de familia. En cuanto a la selección de los indicadores biológicos, también se tuvieron en cuenta lo que fueron las características ecológicas de los organismos que fueron presentes y se adoptaron pues algunos criterios que estuvieron propuestos en otros artículos de investigación. Por último, en cuanto al análisis estadístico, los valores de densidad promedio de cada taxón estos fueron procesados mediante un análisis de clasificación simple que incluyó un arreglo factorial de los tratamientos, los años de transformación y por último, pues el periodo estacional. En cuanto a los resultados y discusión, la primera relación o balance oribátidos fue entre oribátidos y estigmados. En esta, una relación mayor a 1 entre los 6 y 8 años, en áreas de pastizal y forraje. Y dominaron los oribátidos y ácaros indicadores de estabilidad y fertilidad del suelo. En cuanto al área, en el área de cultivo, a los 6 años, se observó que la relación se aproximó peligrosamente a 1 debido a que el grupo de perturbación se acercaba a los oribátidos. Y a los 8 años de su transformación y en la época lluviosa, favoreció al grupo de indicadores de la inestabilidad e infertilidad, mientras que en el periodo de seca se acercó a 1, lo que mostró un desbalance de los grupos
que integran la mesofauna del suelo. Por otro lado, esta área tuvo valores intermedios, lo que indica que cuando el área está sometida a un mayor laboreo y a una menor cobertura del suelo, existe una afectación por el manejo agrícola presentando afectaciones a propiedades físicas, químicas y biológicas, provocando así desequilibrio, inestabilidad y escasas condiciones para el desarrollo de la fauna edáfica. Siguiente. En la relación o balance entre orivátidos y prostigmados, en esta relación los orivátidos se permitieron conocer el grado de infertilidad de los orivátidos y el desequilibrio existente en el área, el cual se expresa en bajos contenidos orgánicos y los bajos valores de carbonato. En este caso, los resultados obtenidos en la finca con un manejo agroecológico comprobaron que los balances de los grupos son como indicadores del suelo. En la gráfica indica que a los 6 años de transformación de pasto y de forraje se observó mayor presencia de los orivátidos en las ambas estaciones del año, en lluvia y seca. En las áreas evaluadas a los 8 años se obtuvieron resultados similares en la época de lluvia y el policultivo presentó perturbaciones en el medio edáfico debido a los prostigmados que en menor pluviosidad aumentaron. Siguiente. La relación o balance entre astigmados o mesostigmados. En esta se observó una relación menor que 1 en los momentos de transformación y en el periodo lluvioso, demostrando mayor abundancia de mesostigmados, en los cuales pues estos son indicadores de estabilidad y fertilidad del suelo. En cuanto a la época seca, a los 8 años de haberse producido el cambio de uso de la tierra, también se observó una denominancia de dicho grupo de mesostigmados, pero sin embargo a los 6 años estos dominaron los policultivos y provocaron alteraciones e infertilidad del medio edáfico. Siguiente. En cuanto a la relación transformada y del área de origen, esta mostró que los valores de relación entre estos, o sea, el área de forraje y policultivo, que está relacionada como F y P, esta relación presentaron valores de densidad de la mesofauna total y de los grupos indicadores de estabilidad y fertilidad del medio edáfico, como son los orivátidos, los mesostigmados y los colómbolos, los cuales presentaron un pequeño decrecimiento con el tiempo, pero siempre con valores cercanos o superiores a 1. En cuanto a la relación CP, eso del policultivo, en este periodo, en los periodos más lluviosos o en los indicadores de la fertilidad y estabilidad del suelo, los corovátidos y mesostigmados y colémbolos y la mesofauna total presentaron valores de densidad menores a 1 y con escasa variación entre los años y de muestreo. En cuanto a los estigmados y a los prostigmados, en los 8 años de implantados los cambios de manejo, la relación alcanzó valores mayores a 1, lo que explicaría las densidades de estos grupos, las cuales fueron superiores en los pastizales. Se concluye en este artículo que la densidad de colómbolos y de escópteros, así como las relaciones entre orivátidos, astigmados, orivátidos y prostigmados, astigmados y mesostigmados, y entre el área de transformación y el área de origen, constituyen buenos indicadores de calidad del suelo y que de acuerdo con los indicadores evaluados, el manejo realizado en el área de forraje parece ser la práctica agrícola más aceptada para la conservación de calidad biológica del suelo. Y eso sería todo. Muchas gracias.